Queridos hermanos, en el camino hacia la Pascua, en el que la Iglesia quiere que nos preparemos para celebrar los santos misterios de nuestra fe, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor y el envío del Espíritu Santo, nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, este tiempo de 40 días que nos prepara a la gran vigilia pascual, a la muerte y a la resurrección del Señor. El domingo pasado, la palabra de Dios nos presentaba a Jesucristo luchando cuerpo a cuerpo contra Satanás. El domingo de las tentaciones, que es una batalla que hemos de librar nosotros continuamente, unas veces con victoria y otras con derrota, puesto que somos débiles y pecadores. En este domingo, Jesucristo nos lleva al monte Tabor y estando allí en oración deja traslucir en su carne humana, en su rostro y en sus vestidos la gloria de su divinidad. Quedaron asombrados, cayeron de bruces al suelo y Pedro dice: qué bien se está aquí. Es la transfiguración del Señor que hemos visto representada en tantas ocasiones. En la pintura, en la escultura, en la orfebrería, porque es un momento clave de la vida de Jesús. Contemplemos esta escena, la transfiguración del Señor. Es el cuarto misterio luminoso cuando rezamos el Santo Rosario. Y al contemplar esta escena que los tres evangelios sinópticos nos relatan este año, en el Evangelio de San Marcos, aparece Jesús como el Hijo amado, amado del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Aparece Jesús rodeado de Moisés y de Elías, la ley y los profetas. Aparece Jesús manifestando su gloria para alentar en nosotros la esperanza. Este camino de la vida cristiana, ¿a dónde conduce? Porque a veces la impresión que tenemos incluso los cristianos es que el camino de la vida cristiana es un camino de penas, sacrificios, mortificaciones, ayunos. Dice uno, ¿y esto a qué conduce? Porque por ese camino nos cansamos muy pronto. El corazón humano está hecho para la vida, para la belleza, para el bien. Y Jesucristo, en esta escena de la transfiguración, quiere excitar en nosotros un atractivo que no viene por el campo negativo, sino por la belleza de su rostro y de la vida cristiana siguiéndole a Él. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Pues contemplamos a Jesucristo, es una de las tareas de la vida cristiana, mirarle a Él, estar con Él, gozar de Él ya en la tierra. Y desde ahí se nos hace inteligible y se nos hace posible tomar la cruz de cada día, las dificultades que lleva consigo el trabajo, el estudio, el taller, el campo, donde estemos cada uno trabajando. Cada día tiene sus dificultades, pero si no lo hacemos con un amor, con una esperanza, con un horizonte, pues no tiene sentido. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué sufrir? Hoy Jesucristo quiere presentarnos este horizonte. Estáis llamados a la gloria de la resurrección, a la gloria que es disfrutar de Dios y de Jesucristo, como disfrutaron aquellos tres apóstoles el día de la transfiguración. Y desde ahí enviarnos a la tarea de cada día, a tomar la cruz de cada día. Acababa Jesús de anunciar su muerte
el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y será entregado en manos de los pecadores y padecerá mucho y será crucificado y resucitará al tercer día. La primera vez que lo dijo, Pedro, no, por ahí no vamos. Y Jesús tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. En esta segunda les muestra en el Tabor esa transfiguración, que es como una vocación a la que estamos llamados. Nuestra vida está llamada a ser transfigurada por la acción del Espíritu Santo, a experimentar una metamorfosis. Sí, el hombre viejo que hay en nosotros, que nos conduce al pecado, que nos aparta de Dios y de los hermanos, ese hombre viejo va muriendo cuando dejamos que entre en nosotros la vida nueva del resucitado, la acción del Espíritu Santo y de la gracia, de manera que ni siquiera nos conozcamos a nosotros mismos. Según va pasando el tiempo, cuando vamos respondiendo a esta gracia de Dios, ver que nuestra vida queda transfigurada, ya en la tierra, mucho más cuando traspasemos el umbral de la muerte y más definitivamente cuando lleguemos a la gloria de la resurrección de nuestro propio cuerpo. Por eso la vida cristiana, un elemento fundamental es la contemplación de Cristo glorioso, de Cristo resucitado, de Cristo incluso crucificado, para entender nuestras propias cruces y sufrimientos, sabiendo que Él ha vencido la muerte. ¡Cuánto consuelo al mirar a Cristo crucificado o en cualquiera de los pasos de la pasión! Es ese Cristo que ha compartido con nosotros nuestra situación dolorosa y ha vencido el dolor, la muerte, el sufrimiento y el pecado. Contemplemos a Cristo, el Hijo amado de Dios. Ya en el Antiguo Testamento hemos escuchado la primera lectura. Isaac es el hijo amado de Abraham. Y Abraham en un momento dado le pidió a Dios la prueba de la fe, sacrificar a su hijo. Pero si se lo había dado Dios, como fruto casi de un milagro, en su vejez, su mujer estéril, Sara, si era cada vez que le miraba a Abraham, a su hijo Isaac, se llenaba de alegría y de esperanza. Este es mi futuro, además me lo ha dado Dios. Pues Dios tiene de esas en nuestra vida, que incluso aquello que Él nos ha dado, puede llegar un momento en que nos pida el sacrificio, que lo entreguemos, porque Él nos quiere dar algo mejor. Y así fue. Abraham es el padre de los creyentes. Cuando Dios le pide que le ofrezca en sacrificio a su propio hijo, a su hijo Isaac, Abraham creyó y fue hasta el monte Moria para hacer este sacrificio que Dios evitó, y pudo de esta manera recuperar a su hijo como doblemente regalo de Dios en su vida. La escena de Abraham, el padre de todos los creyentes, es para meditarla despacio, porque todos tenemos nuestras aficiones, nuestros propios hijos afectivos o biológicos, o nuestros propios proyectos. Y Dios nos pide, porque Él es más. Él es más que Abraham, es más que Isaac, es más que mi propio proyecto, aunque sea bonito, aunque sea Dios el que me lo haya dado. Pero lo importante que Dios quiere es que yo le dé mi corazón entero, mi vida entera. Y esta escena de Abraham está anticipando la escena en la que Dios Padre entregará a su Hijo. En este caso de Jesucristo, lo entregará a la muerte realmente. Pero, ¿y este Redentor que Dios nos ha mandado? Dios permite, e incluso Dios lo envía a la muerte. ¿Pero qué vamos a sacar de ahí? Pues de ahí salió la resurrección. Abraham, que no te has reservado a tu propio hijo, serás por tanto el padre
de todos los creyentes. Así lo recuerda la carta a los Romanos, que continúa después haciendo una reflexión. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se ha reservado a su propio Hijo, sino que nos lo ha entregado, ¿no nos va a dar todo con Él? Es una invitación a la confianza. El tiempo de Cuaresma, por tanto, es un camino arduo de ascesis y de sacrificio, pero no termina en sí mismo, sino que es un camino de ascesis y de sacrificio para entregar nuestra vida a Dios y para hacer de nuestra vida una donación, una entrega a los demás. Cuando uno quiere su vida para sí mismo, el sacrificio le estorba y el sacrificio echa para atrás a cualquiera. Miremos a Abraham, miremos la generosidad de Dios Padre al darnos a su Hijo. Y de esta manera superaremos incluso la fase del sacrificio por otra más noble y más elevada, la fase de la donación de sí mismo, aunque cueste sacrificio. Es lo que hace por lo demás un padre, una madre de familia, que tienen que asumir múltiples sacrificios para sacar adelante a sus hijos. Los hijos no lo entienden hasta que ya son mayores y bien mayores, o tienen ellos hijos. Pero los padres, el sentido de su vida es ese. No solo es sacrificarse, es dar la vida, es gastarla por sus hijos. Es el amor que más se parece al amor de Dios. Miremos, por tanto, a Jesucristo y veamos en Él cómo Él se ha entregado a la muerte, a la cruz, para abrirnos el camino y quitarnos los miedos. El final no es la cruz, el final y el término no es la muerte, nos dirá el prefacio de la misa de hoy, para que entendiéramos que la pasión es el camino de la resurrección, que significa dos cosas. Primero, que no se llega a la resurrección si no es por la pasión. Y segunda, que la pasión no es el término. Animémonos, por tanto, en el tiempo de Cuaresma, es lo que quiso Jesús con sus apóstoles, animarlos. Vamos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre tendrá que sufrir, tendrá que padecer la cruz y al tercer día resucitará. Pues en las pruebas o dificultades que cada uno tiene en este momento, si cada uno se mira a sí mismo, no todos son rosas, no todos son éxitos, no todos son triunfos. En nuestra vida hay dificultades, hay fracasos, hay días oscuros y grises. Pues en esa situación, ponte en camino, abraza la cruz de Cristo y Él te conducirá por el camino de la pasión a la resurrección. En ese camino estaba María, está María acompañándonos, como acompaña siempre en los pasos de palio a las imágenes de Cristo, crucificado, nazareno, amarrado, rescatado. Siempre está ella, porque ella acompaña nuestro camino en la vida y sobre todo nuestro camino cuando sufrimos. Es Madre de Misericordia. A ella nos encomendamos y de esta manera emprendamos con ánimo el camino de la Cuaresma que nos conducirá a la Pascua y a la gloria. Pero no hay gloria sin la cruz previa. Que así sea.